La chicha es una bebida de maíz infaltable en eventos ceremoniales de los pueblos originarios de los Andes. En Cotacachi, el Comité de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi están empeñadas en recuperar el consumo de la chicha y por eso ellas trabajan en un proceso de manufacturación meticuloso. Yo vengo participando en esta organización más de 20 años y hace 10 años se comenzó con esto, ¿no? Hemos pensado en que por la salud de la gente también, porque el consumo de la Coca-Cola está viniendo enfermedades, por ejemplo, del diabetes. Y hoy en día hemos logrado este paso, las mujeres, a hacer una bebida que no tenga ningún aditivo, nada. Esta bebida tiene así, es purita. La chicha es una bebida bastante consumida en América del Sur y América Central. Hasta ahora siempre ha sido elaborada artesanalmente, pero ahora existe una versión pasteurizada de ligera graduación alcohólica. Sara mamami washa wata kunamanda yuyaykuna shamushkanachu. Rikunakushkanchinachu ashtawan garin aswata kuyayta sakinajunchik. Shinakunata rikuymantami ashtawan garin nishkanchi imatata shinayta ushanchi kay aswata kutin upyashpa kallarichun nishpa. 2010 manda shu proyecto guan kallarinchi de investigación, prueba con chinashpa hasta aswagota envasashpa botellapi hatungapa y kuti ama fukuchunbash estabilidad hapishkanchi y ashtawan garin ñukanchik warmikunata yanapangapa karu llaqtakunapi, karu comunakunapi tiyanajun llakilla warmikuna Saraguta hapishpa maski ashagullatapish ayudashpa wawakunapa ashagullatapish aportaripapish yuyaymanta kay empresagutaka viñachishkanchik. La chicha ecuatoriana se la hace a partir de la fermentación del maíz, quinoa, arroz, cebada o harina endulzada con panela o azúcar común. Además, frutas de la región como el tomate de árbol, mora, piña, palma de chonta, taxo o naranjilla que juntos a hierbas aromáticas le dan a la chicha un toque de aroma y buen gusto. Este es el área de malteado, entonces aquí donde se procesa el maíz y el terminado es la harina. Aquí es la selección del maíz, donde entra, queda el grueso y el delgado, es la selección del maíz. En esta máquina es donde ya se germina el maíz, dejamos al remojo y luego otros días para ya la germinación. Luego se pasa a esta máquina, aquí tenemos el maíz ya la jora, ya seca, ¿no? Tenemos aquí el molino, donde ya le convertimos en harina a la jora. Luego empezamos ya a la cocción. Aquí tenemos la marmita, que se llama esto, entonces aquí es la cocción de la bebida, la chicha. Entonces, ahorita lo estamos realizando. Luego de esto, empezamos la cernida, luego queda la bebida ya reposada aquí por una noche. Se reposa aquí, esta es una máquina que se llama fermentación, entonces aquí ya se fermenta la chicha hasta un cierto grado de alcohol. Después de eso pasamos ya al embotellado. Luego de esto se pasa al autoclave, que ya donde ya la bebida ya se esteriliza y se corta la fermentación. Y luego de eso empezamos ya, después de la esterilización, empezamos ya a poner el capuchón en las botellas. Esto es donde ya sale el producto terminado, ¿no? Como ustedes saben, este es el litro de la botella, que es para tomar más como en familia. Esta es la presentación personal, mira. Tenemos en las cajas que las empacamos así. Viene 12 unidades en estas pequeñas y en las cajas grandes 6. La idea es eso, exportar, salir de aquí. Ali shamushka kapaichi ñukanchi saramama ukuman. Ufiapashun. Ufiapashun. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.